No, relacionado con por ahí una palabra que dijiste en el bloque anterior, eso de jugársela por ahí por la fe. Y con todo el tema de la vocación, por ahí, ¿cuál es el desafío que vos sentís o por ahí que muchos jóvenes sienten al momento por ahí de definir su vocación, de quizás tener miedo de escuchar el llamado de Dios o no escucharlo y quizás seguir con lo que quizás uno cree que es lo que tiene que ser para su vida, pero ignorar ese llamado? ¿Cómo fue para vos por ahí ese desafío de escuchar el llamado de Dios y cómo quizás enfrentarlo y sacarse los miedos a nosotros jóvenes que somos? Bien, el miedo creo que en un primer momento no es negativo. Nunca es negativo el miedo en el primer momento cuando es alerta. ¿Eh? Entramos a casa, digamos, vamos a abrir la puerta a las 11 de la noche, miramos para todos lados, lamentablemente por un tema de seguridad. La alerta es buena. El miedo es negativo cuando nos instalamos en el miedo y nuestra vida se define por el miedo. Entonces, tener miedo es natural ante las grandes decisiones de la vida. Acá se juega claramente nuestra confianza en Dios, en un Dios, en un Dios que habla en la realidad. Yo creo que esto es lo importante. Descubrir que Dios nos está desafiando a una vocación, sea la vocación laical, familiar, de compromiso directo en el mundo, la vocación consagrada masculina femenina, la vocación sacerdotal. Dios nos habla en la realidad. Yo lo descubrí de esa manera, en mi trabajo en la villa de Paso y Güemes, en el acompañamiento de mis compañeros el último año del industrial y el primero servicio social, el ver que hay mucha gente que no le encuentra sentido a su vida y que yo lo había encontrado en Jesús. Entonces digo, yo tengo que regalarte a Jesús que le da sentido a tu vida, digamos, ¿no? Es así de simple y así de complejo. Entonces, eso es común a todas las vocaciones. Entonces, ahí no negociamos, como laico, casado, de novia, de novio, proyectando tu familia, o en las vocaciones de especial consagración, en todas tengo a Jesús y quiero entregártelo. La especial consagración o la sacerdotal ministerial te aporta del tema del tiempo completo, digamos. Es como un discernimiento en segundo lugar, decir, bueno, realmente todo mi tiempo lo quiero para esto y lo descubro de parte de Dios. Por eso la combinación de Dios que habla en la realidad y una oración muy encarnada, sobre todo en clave bíblica, viendo y leyendo la Biblia, donde lo bueno y lo malo, lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano aparece tantas veces en las historias que ahí vemos, nos ayuda a ver a este Dios que nos habla en la realidad y ahí buscar un acompañante espiritual, un cura en la etapa más importante, pero a veces la palabra de un dirigente laico, de una religiosa, de alguien que le tenemos confianza, nos puede ayudar en el camino. Juan, ¿estás levantando ahí la mano? Bueno, Sí, creo que tenía una pregunta que se me estaba A ver. viniendo a la cabeza. De esto último que decía usted, obispo, de lo tengo a Jesús y lo quiero compartir, lo quiero llevar, lo quiero mostrar, te lo quiero mostrar a vos para que tu vida tenga un sentido. Eh, ¿Cómo hacer? Por ahí también es un poco medio personal la pregunta, pero ¿cómo hacer para poder compartir ese Jesús, llevarlo y mostrarte ese Jesús que da tanto sentido a mi vida a gente que por ahí tuvo a Jesús, claramente lo tiene, pero ha perdido la fe, se encuentra en situaciones muy complicadas y más llevándolo al tema este de la pandemia, en situaciones en que están en la lona y que lo último, que ellos mismos lo dicen, que lo último en lo que piensan es en tener fe porque a tanto han pedido y han confiado en Jesús que en este momento que tanto lo necesitan han tirado la toalla, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo hacer llegar a ese Jesús al que por ahí ellos se sienten que tanto le pidieron y que en este momento no están recibiendo nada? Primero el testimonio de vida. Es importante poder transmitirlo uno, ¿no? Que no sea un Jesús de estampita y de frases bonitas, sino que sea un Jesús que aquel que lo quiera anunciar realmente le toque, le impacte en serio en el corazón. Por más que tenga una vida que no esté del todo ordenada todavía, por más que haya pecado, porque siempre va a haber pecado, por más que haya que corregir aspectos de la propia vida, sí estar abierto a que este Jesús realmente toque tu corazón. Ahí hay como un no sé qué particular
que el otro, incluso el que está en crisis y en crisis severa, de alguna manera lo va a captar. Entonces, esto es lo primero que me parece importante. A veces, esa reacción que podés recibir, Juana, la recibís en realidad vos porque justamente tenés eso. Entonces, la presencia de este Jesús le está provocando al otro una reacción. Y eso es bueno, que el otro reaccione, a veces hasta cuando se enoja, e incluso nosotros creo que tenemos que ser a veces paragolpe también de aquel que agrede, digamos, ¿no? A veces alguien agrede con motivo, porque, bueno, tuvo una experiencia muy jodida en la iglesia por un maltrato, bueno, toquemos el tema de los abusos, que son gravísimos, uno entiende más que nunca ser paragolpe. A veces, sin ser algo tan serio, el otro necesita como descargar esto, y por ahí lo que más podemos hacer en primer lugar es escuchar y hacer de paragolpe. Después, yo alguna vez en el Hospital Materno Infantil, yo fui capellán durante casi 8 años, ¿qué le podés decir, esto de la crisis que hacías referencia a vos, qué le puedo decir a una mamá y un papá que se les muere un hijito de 3 años de leucemia? No hay un accidente, no hay una enfermedad que se contagiaron. Digamos, ¿qué hacía? ¿Qué aprendí yo en el hospital? Lo aprendí. Primero yo trataba de buscarle frases espirituales. Aprendí que tenía que escuchar y ser paragolpe, digamos, ¿no? A veces escuchar a alguien que se enojaba, que gritaba, que puteaba, y a veces ver las lágrimas, ¿no? A veces muy fuerte tengo recuerdos de gente de la comunidad boliviana, que por ahí, a veces por formato, talante propio, les cuesta expresar, y veía un lagrimón que caía acá, y decía, bueno, ¿por qué no grita? ¿Por qué no dice algo? Muchas veces el tema es escuchar al que está planteando esta realidad. Pero en el fondo, después cuando por ahí alguno de los papás a las 2-3 semanas volvían, yo les invitaba a esto, bueno, dentro de 2-3 semanas, y si había algún otro pariente, les decía, bueno, después tráelo a que vengan a charlar. Yo les hacía este planteo, mirá, vivir una muerte con Dios, una muerte injusta, como vamos a decir, un hijito de 3 años de leucemia, es realmente doloroso. Vivirlo sin Dios es desesperante. Entonces les decía, bueno, a ver, seamos pragmáticos, sacaba el tema de la fe. ¿Qué vale la pena? ¿Que lo intentes vivir con Dios o sin Dios esto? Por ahí conviene con Dios. Enojado con Dios, preguntas con Dios, el formato que... Y desde ahí, en algunos casos, hay gente que hasta sigo viendo en el momento de hoy, que no son practicantes, pero que son creyentes. Se reconciliaron con Dios. Me viene a la mente, acompañé al primer chiquito que falleció de gripe A, en el momento de la pandemia de gripe A, en el hospital materno infantil, digamos, el papá y la mamá se separaron, después los dos siguen su camino de fe, yo tengo contacto con los dos hasta el momento de hoy, más con el papá, y bueno, buscaron vivir un camino posible de fe. Entonces, tiro pistas distintas, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? También esto es muy artesanal, la evangelización hoy tiene mucho esto de artesanal, porque lo más importante es lo ambiental y vos vas conociendo al otro. Si este planteo de crisis tiene que ver con una compañera de la escuela o tiene que ver con un compañero de trabajo, uno puede hacer un camino de ida y vuelta muy, muy fuerte, digamos, en este sentido, ¿no? Hacer de paragolpe, no tener miedo a hacer paragolpe, hacer de esponja, absorber lo del otro, en este sentido, hacer mucho de escucha y después, por ahí alguna palabrita podemos decir.